Argentina en el reseteo. A poco más de una semana de asumir, el presidente Milei firma un megadecreto de emergencia destinado a establecer lo que denomina como nuevas bases para la economía argentina. ¿Es tan así? Reflexionemos sobre ello. Como se ha denominado mega decreto, ¿no? Megadecreto. Un decreto de más de 300 artículos, que quizás la mejor forma de presentarlo, si te parece bien, es con una síntesis de la propia presentación que realizó el presidente Milei. Del discurso de Javier Milei. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado, porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco al infierno económico que vivimos hoy. Es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país que iba camino a estrellarse y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Ese cambio comienza hoy. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado, mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido. En una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país. Nuestro país, a lo largo de los últimos 100 años, se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal. Es que la Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo. Le hemos quitado 13-0 a la moneda, hemos destruido 5 signos monetarios, hemos tenido 2 hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. La emisión monetaria es la única causa de la inflación. El aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y en consecuencia genera también salarios reales miserables. El Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad. Esa es la tragedia que estamos viviendo, producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro, pues bien, hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Estas reformas, de las más de 300 incluidas, el objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. Llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años. Esta síntesis pretende poner los puntos principales que nos parecieron a nosotros. No solo tenemos la declaración del presidente, también están los fundamentos, ¿no?, del discurso y los primeros 3 artículos del decreto propiamente dicho. ¿Por qué mencionamos estos 3 artículos? Porque incorporan toda esta declaración de principios, todo este diagnóstico, lo transforman en artículos propiamente dichos del decreto, y esto es muy importante porque es un requisito de los decretos de necesidad y urgencia que sus fundamentos estén de alguna manera incorporados dentro del decreto. ¿Qué te hicieron reflexionar
estas cosas, este video de esta declaración del presidente, los fundamentos? Bueno, la primera reflexión que puedo hacer es plantear la situación de inédita gravedad, ¿sí? Tanto en el discurso como en los fundamentos del decreto se plantea la idea de una inédita gravedad, ¿sí? Incluso se refiere a que nunca hubo una entrega del poder tan desfavorable como esta, ¿no? La califica como en principio la peor entrega del poder de los últimos 100 años de historia argentina, ¿sí? Sí, esto es una de las cosas que me parece más interesante a mí, porque cuando él hace el diagnóstico, Sí. para justificar este decreto de necesidad de urgencia, y es muy importante el diagnóstico, porque después tenemos que ver si hay coherencia o consistencia entre la fundamentación y el articulado. Claro. Básicamente, él está diciendo que el problema son los últimos 100 años de historia, Sí. a la que él básicamente está diciendo que predominó el colectivismo. Claro. Predominó el colectivismo durante estos 100 años de historia, reflejado eso en el déficit fiscal y en el exceso regulador del gobierno, Sí. Y restringiendo la libertad. Sí. De hecho, pérdida de libertad serían un poco sus palabras. Y esto es muy impactante porque no está él cuando habla, por ejemplo, de que la moneda perdió un montón de ceros, que cambiamos 5 veces de moneda, no se está refiriendo a medidas de los últimos 4 años de gobierno, ni de los últimos 8 años de gobierno, ni de los últimos 20 años de gobierno, se está refiriendo a 100 años de gobierno. Claro. Y él utiliza un concepto en los primeros párrafos. En el segundo párrafo concretamente aparece esta idea del intervencionismo, ¿sí? Él dice, bueno, el intervencionismo es uno de los problemas de esta grave situación que atraviesa la Argentina, ¿sí? El exceso de intervencionismo en la política. Preguntábamos nosotros si devaluar el precio del dólar en 118% no es parte de ese intervencionismo, ¿no? Sí. Recordemos que una semana antes de la publicación del decreto, la presentación del decreto, ya se tomaron un conjunto de medidas. Se tomaron un conjunto de medidas que fueron anunciadas por Luis Toto Caputo, en donde el eje central de esas medidas era la devaluación, la corrección cambiaria que llevó a devaluar el dólar en un 118%, con el impacto que esto tiene en la formación de precios, ¿sí? Es muy interesante. Él no hace mención a esa primera medida de gobierno. Él las expresa, esta decisión, como que eso era para paliar el momento. Claro. Y que ahora inicia, como recién veíamos, ahora inicia la nueva Argentina. Es decir, que lo anterior, sí, las medidas que tienen que ver con las que tomó el ministro Caputo, el ministro de Economía Caputo, sí, hace una semana atrás, sí tenían que ver con resolver una emergencia, la emergencia del déficit fiscal. Esto dijo el presidente en esta declaración. Claro. Pero esto va mucho más allá. Claro. Esto es para crear las nuevas bases de la economía argentina. Es decir, que esto no necesariamente es un poco contradictorio esto, claro, porque esto no necesariamente puede aducirse a una emergencia de este momento. Claro. Él dice que gracias a las medidas de la semana pasada, ahora estamos en condiciones de empezar a establecer, a avanzar con su agenda de gobierno, básicamente. Claro, y habla también, muy al principio, de reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial. Acá hay otro elemento interesante, ¿sí?, que lo va a desarrollar el decreto más adelante cuando específicamente se refiera a el tema de desregulación de la economía. La mirada que tiene acá el presidente de la Nación es que una economía que tiene restricciones para ciertos intercambios de bienes y servicios con el mundo, ¿sí?, la economía global, es una economía que no se puede integrar al mundo, ¿sí? Y sin embargo, cuando uno mira un poco el panorama global, encuentra que muchos países tienen
no solo restricciones, sino severas restricciones para... Sí, él en una parte de su discurso dice que Argentina produce, y es verdad, alimento para 400 millones de personas. Pero hay población, somos 45 millones. Un latiguillo muy gastado, ¿no? También por todos los sellos políticos. Por todos los sellos políticos, ¿verdad? Tiene algo de mito. Sí. Pero somos 45 millones. Sí. Si el campo no pudiera exportar para los otros 350 millones, en realidad sería mucho más pequeño de lo que es. Claro. Es decir, que efectivamente hay exportaciones de eso. Pero bueno, él argumenta eso. Esto lo va a argumentar no solo en los fundamentos, sino que también lo argumenta en el tercero de los 3 artículos que mencionábamos al principio, donde dice que básicamente el articulado dice que se declara la emergencia, que se declara la desregulación y que se declara la integración con el mundo. La falta o no, según su percepción, de integración con el mundo es lo causante de la emergencia en este momento. Claro, acá el debate que surgió es el siguiente, ¿no? Porque cuando uno habla de desregulación, ¿sí? de los bienes y servicios en una economía, esto quiere decir que, por ejemplo, un frigorífico que produce carnes y por estas barreras o restricciones del Estado, como las denomina Javier Milei en este decreto, esta empresa, este frigorífico, en vez de vender el 100% de su producción al exterior, tiene, a través de una barrera, de alguna normativa local, estatal, que vender el 70% o el 60% o el 50% o X cantidad al mercado interno. Al no estar regulado el mercado, este productor puede decidir de motus propio colocar toda su producción al mercado externo y no colocarla en el mercado interior. ¿Y qué sucede cuando vos colocás la producción afuera y no la colocás en el mercado interno? Acabo, tener la misma capacidad de pago de lo que vale afuera, o no tener acceso al producto. Claro. Es decir, que se elimina la distinción entre el interior y el exterior. Claro. O podríamos estar ante, podríamos decir, el absurdo, ¿sí?, de vender carne al mercado europeo y comprarle carne a Uruguay o a Paraguay. También. Me parece interesante, voy a retomar con los fundamentos del presidente. Sí. Cuando él habla de los 100 años de crisis y asocia al colectivismo, está dando a entender, esto también hay que pensarlo también en el discurso que dio cuando asumió, en su discurso cuando ganó la campaña, que para él Argentina era un país liberal y hace 100 años se torció el camino hacia el colectivismo, que él usó esta expresión. Entonces, él está proponiendo básicamente una revolución, es decir, un gran esfuerzo consciente, coordinado, buscado de todos para establecer el mundo libre, establecer la libertad. Pero esa libertad, según él, es la de hace 100 años atrás. 1923. 1923 yo creo que es más metafórico, que se refiere a antes de que asuman los radicales, es decir, antes de que termine la Primera Guerra Mundial, cuando gobernaba Roca, que él lo mencionó al asumir, gobernaba Roca, toda esa generación, que él lo consideraba la generación mitrista, la generación del 80, Él lo considera que hasta ahí había libertad y después nos torcimos hacia el colectivismo. Y esa es la crisis de la que él habla. Y entonces uno cabe preguntarse, ¿está proponiendo él una revolución en el sentido de reemplazar, cambiar todas las estructuras existentes para crear otras nuevas? ¿O está hablando de una revolución en donde en realidad regresemos 100 años para atrás, regresemos a esa libertad de hace 100 años atrás? Porque fue muy interesante en este sentido cuando que algunos empezaron a hablar de reseteo. Reseteo es una metáfora de la computadora que es apagarla y que vuelva para atrás como si no pasó nada. Limpiar la basura sería el concepto, y regresar a un inicio rápido, a un inicio como en origen. Regresar al origen. ¿Esto es una revolución o es una reacción conservadora? Podría responder con la misma pregunta.
Es una revolución de la reacción conservadora. La palabra reseteo, ¿quién la trajo acá a cuento? ¿Quién habló de la palabra reseteo? Roca, Roca. el referente del grupo Techín. El referente del grupo Techín. Bueno, otra cosa que también me parece importante en la fundamentación y en el articulado de la normativa es que las normas parecieran estar hechas a medidas de distintos sectores de la economía argentina. Una economía que recordemos que es concentrada, ¿sí? Que no es una economía perfecta de libre mercado, donde vos de repente tenés, por decir algo, ¿no? 72 marcas de sachet de leche, que son 72 empresas distintas. Por ahí tenés 72 marcas, lo que pasa es que esas 72 marcas están concentradas en dos. Claro, cuando uno mira la letra chiquitita, claro, en realidad todas son de la misma corporación. Vamos a decirlo acá, en total no tenemos ningún compromiso. Mastellón Hermano, uno de los grupos, y el otro el grupo Sancor, que Mastellón además tiene más del 70-80% del mercado y Sancor 15, 10, una cosa así. Claro. Y después hay otras empresas muy chiquititas, imagínense, si entre dos sumamos 80-90% del mercado. Podemos mencionar a Cargill, Unilever, claro, Nestlé, tantas empresas que a su vez concentran gran parte del mercado. Y es verdad, y todos ellos se concentran, vos me contabas, en un grupo. Claro, y a mí me hizo acordar mucho la fundamentación y este decreto a el programa político-económico que cada vez que asume un gobierno presenta la AEA al presidente, ¿sí? La AEA, Asociación Empresaria Argentina, pide una entrevista al presidente de la Nación y dice: señor presidente, acá tenemos un librito que es nuestra propuesta económica y queremos que sea atendida y tenida en cuenta. ¿Qué es la AEA, Asociación Empresaria Argentina? Por ahí muchos no saben. Bueno, por ejemplo, la AEA está presidida por Jaime Campos, pero está integrada por el grupo Arcor, ¿sí? Es decir, el señor Luis Pagani, el mismo Paolo Roca, que habló de reseteo, ¿sí? Techín. Que es el dueño de la organización Techín, Héctor Mañeto del grupo Clarín, Sebastián Bagó de Laboratorios Bagó. Todos si revisan su botiquín en la casa van a encontrar algún medicamento que sea de Laboratorio Bagó. Miguel del grupo Miguel, bueno, podría seguir, ¿no? El de Mercado Libre. Federico Brown de la Anónima, ¿sí? Coto, Alfredo Coto de Supermercados Coto, Luis Pérez Compán, todos nombres que remiten a grandes empresarios de la República Argentina. Así que vos notaste una fuerte coincidencia entre la propuesta que este grupo presenta al presidente y lo que ahora se transforma en el decreto. Te diría que casi total. Sí, hay que decir que es normal no solo de este grupo, los sindicatos también suelen hacer sus presentaciones, claro. Todos los grupos suelen presentar sus cosas. Pero no todas tienen un decreto firmado por el presidente que satisfaga los pedidos, los requisitos. Esto se llama lobby en política, ¿no? O sea, claro, lobbies, grupos de interés, claro, grupos de poder y lobbies. Lobbies es influir sobre el gobierno. Grupos de interés son personas o grupos que influyen sobre el gobierno pero no tienen gente dentro del gobierno. Claro. Y grupos de poder son los que logran, es como un grupo de interés que logra incluso poner su propia gente como funcionarios del gobierno. Tenemos el caso de Roca, de este grupo y del grupo Techín, que se ha quedado con los cargos de YPF. Claro. Pan American Energy creo que también se quedó con algunos cargos. Claro. Entonces, sí, ahí es donde se cruza hay un salto donde ya empieza a ser un grupo de poder. Se cruza la línea, ¿sí? La línea. ¿Por qué? Porque, o sea, un funcionario público no puede aceptar prebendas, ¿sí? Como por ejemplo las que aceptó el presidente de Eduardo Elstein, ¿sí? Del grupo IRSA, que también integra la AEA, el directorio de la AEA. ¿Quién es Eduardo Elstein? Bueno, todos sabrán que el presidente estuvo viviendo un mes, yo todavía no sé si no está viviendo, en el Hotel Libertador. Es correcto. Bueno, ¿de quién es el Hotel Libertador? ¿De este hombre? De este hombre, de Eduardo Elstein. ¿No, ¿sí? Es también el que le proporcionó el avión para viajar a Estados Unidos? Ese es Gerardo Huerta. Estoy equivocado yo, perdón.
que puede ser que yo no lo veo ahora acá en el directorio, lo tengo en la pantalla, pero que está en la EA seguro, que está en la EA, fue dueño de Telefónica Argentina, después la vendió a un grupo mexicano. Destacar, para ver los miembros del grupo EA, se entra a la página web oficial del grupo y se ven los nombres, están con sus fotos y claro, es suficiente. Sí, no estamos haciendo una investigación muy profunda. que respecto vale aclarar de todo lo que hablamos e incluso de contenido que no vamos a usar, que no alcanzamos a incorporar formalmente, abajo del video se encuentran todos los enlaces. Es decir, vamos a ver el enlace a esta página, vamos a poner el enlace al video del presidente, enlaces a otros reportajes, a noticias, a trabajos académicos en algunos casos. Bueno, pero déjame contarte de Wertheim, ¿no? Porque Wertheim fue nombrado embajador de Estados Unidos, quisieron nombrarlo embajador de Estados Unidos, y fue la persona que le puso a disposición el avión para que Milei haga ese viaje previo a la asunción a Estados Unidos, donde se acuerdan que se entrevistó con un rabino, bueno, hizo toda una serie de visitas, evitó cruzarse con una de las funcionarias importantes del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de esas funcionarias del Fondo Monetario Internacional es una de las funcionarias que lo ha denunciado por plagio al presidente Javier Milei, ¿sí? En uno de los libros que escribe Javier Milei, donde copia, ¿no? Hace un copy-paste, ¿no? de otro libro, no lo cita. Ese es el problema. Deja como propio, claro, ese es el problema. Y bueno, justamente cuando tenía que reunirse con esos funcionarios del FMI, entre esos funcionarios se encontraba una de las autoras que lo está denunciando por plagio. Por lo tanto, no se entrevistó formalmente con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y tuvo una agenda alternativa que es la que todos conocimos, que fue la visita a una tumba. Bueno. ¿Sabes otra cosa? Un par de cosas que me llamó la atención de las declaraciones del presidente al expresar su discurso. Él habla de la crisis de los 100 años y dice, al finalizar, lo vieron en los últimos segundos del video, este es el mayor intento en los últimos 40 años, ¿no? Por básicamente regresar al camino a la libertad, ¿no? Esto nos está diciendo que él entiende que este no es el primer intento en Argentina de hacer esto, ni el único. Claro. Hubo otro al menos 40 años antes. 40 años antes estábamos en el proceso de reorganización nacional, que casualmente se llama nos referimos a la última dictadura, liderada por Martínez de Hoz, uno de los intelectuales que inspiran al presidente. Y ellos tenían un documento que se llamaba Bases y Condiciones para el proceso de reorganización nacional, y que tenía como objetivo la reformulación de Argentina, de sus instituciones políticas, económicas, democráticas, la refundación de Argentina. Por eso el nombre, Reorganización Nacional. Claro, y el DNU está titulado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, ¿no? No, yo no creo que sea casual. No creo que sea casual. La similitud de las denominaciones, hay como una referencia. Del mismo modo que no creo que sea casual. O son unas coincidencias que incluso siendo coincidencia, igual es interesante verlas en clave de cómo se conectan los puntos, que es que el decreto sea el mismo día en que se conmemora un aniversario, la famosa crisis del 2001, el estallido social del 2001, donde de la Rúa el presidente termina haciendo una declaración de estado de sitio, mueren 39 personas, más de 500 heridas, y bueno, el presidente termina yéndose. Y lo curioso es que algunos de los funcionarios de ese gobierno son funcionarios ahora. Casualmente, uno de la ministra de Seguridad, que en ese momento era ministra de Trabajo, creo, ella es una de las que firma el decreto para aprobar esa represión. Estamos hablando de Patricia Bullrich. Y ahora es la ministra de Seguridad. Sí, exactamente. Y aplicando su protocolo de seguridad. No sé si fue casualidad, pero es interesante las coincidencias. Eso fue parte del marco también, ¿no? Porque el decreto se anuncia a las 9 de la noche, se graba como a las 3 de la tarde, y nosotros asistimos desde temprano a la mañana, el 20 de diciembre,
una serie de eventos bastante particulares que yo no recuerdo en otras ocasiones, donde vos tenías al presidente Javier Milei, a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el Comando Operativo Central de la Policía Federal Argentina, asistiendo frente a las cámaras el monitoreo de la llegada de los manifestantes, ¿sí? Que además en los días anteriores y en el mismo día de esa jornada del 20 de diciembre, estuvieron recibiendo amedrentamientos por distintos... Yo digo amedrentamiento porque no se me ocurre otro término para llamarlo, ¿no? A mí me llegó, de hecho, acá por el teléfono, los que tenemos Mi Argentina, nos llegó una recomendación diciendo que si marchábamos no íbamos a cobrar el plan. Sí, más que una recomendación era informarnos. Claro, yo no marché, pero tampoco cobro el plan, así que no estoy... Pero bueno, igual el mensaje me llegó por la duda. En esta misma dirección de los mensajes por la aplicación de Mi Argentina, por ejemplo, se pudo ver por la televisión mensajes de altavoz en las estaciones de trenes, en el conurbano, ¿no? Uno llegaba a la estación del tren y decía: señor ciudadano, le queremos recordar que si usted va a marchar, tenga en cuenta que vamos... Bueno, ya la antesala de eso ponía en evidencia que el gobierno estaba dispuesto a saltar ciertas prerrogativas, ¿no? Como por ejemplo la utilización de cámaras públicas para detectar personas, individualizar sujetos, prácticas que están un poco reñidas con algunos procedimientos. Como nos centramos en el decreto, no alcanzamos a ver eso, porque además va pasando el tiempo, pero es verdad, tenemos un protocolo de seguridad que sigue en el mismo marco, ¿no? O sea, que abarca la identificación de las personas que participan en actividades, y la participación en actividades como requisito legal para renovación, para acceder a acceder a beneficios públicos. Claro. Es decir, la participación en actividades vinculada al ejercicio del derecho a la protesta pasa a ser un requisito para mantener o no ciertos beneficios públicos. Sí. Eso es algo que la justicia tendrá, creo yo, que evaluar, porque por un lado está así el derecho a la libre circulación y también está el derecho a la protesta. Lo que no sé si está, y hay que lograr un equilibrio entre ambos derechos. Claro. Lo que no sé si está muy claro es si hay derechos que por ejercer tus derechos, cualquiera de ambos, se te pueda catalogar y aplicar algún tipo de sanción. Yo te diría que no, me atrevería a decir que no. De hecho, esto mismo se plantea, por ejemplo, cuando se dan movilizaciones docentes, que se aplican descuentos salariales, ¿no? Me parece que, además, teniendo en cuenta el sector social al que está dirigido este mensaje, ¿no? Porque no son asalariados formales, sino que gente que realmente necesita de ese recurso, de ese programa para llegar a sobrevivir, ni siquiera vivir, podríamos decir, ¿no? Pero bueno. Mencionaba un caso interesante, que justamente cuando sectores asalariados ejercen su derecho a la protesta y después se los trata de sancionar sin pagarles el salario o distintos tipos. Siempre hay recursos, los gremios intervienen, hay recursos. Que finalmente no prosperan. Que no prosperan. Finalmente no prosperan, pero bueno, en este caso están protegidos por las leyes que protegen a previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que protege las luchas gremiales. Lo que pasa es que como acá no son gremios vinculados a una actividad económica concreta, se debate eso, ¿no es cierto? Y hablando de eso de la Constitución, me parece interesante también volver a los fundamentos del presidente. Vamos y venimos porque nos vamos y volvemos, pero el presidente primero habla de la intangibilidad de la propiedad privada. Me parece interesante que es uno de los artículos de la Constitución Nacional, y es así, la propiedad privada es inviolable, pero no son todos los artículos. Y el presidente, cuando habla de recuperar ese mundo libre, habla de tres conceptos. Dice: vida, propiedad, libertad. Propiedad privada, la libertad y la vida. Lo que me llama mucho la atención es que cualquiera que haya estudiado liberalismo, normalmente la palabra que nos enseñan es libertad, hasta ahí estamos, igualdad
y fraternidad. No hay mención a la vida ni hay mención a la propiedad. Pero sí hay mención a la igualdad y a la fraternidad. ¿Estamos hablando de dos liberalismos diferentes? O de un nuevo liberalismo. Un nuevo liberalismo. Sí, que realmente no se asienta, por lo menos en los conceptos tradicionales del liberalismo. Por ejemplo, el concepto vida, propiedad, libertad. Vida, no hay ni un artículo de la Constitución desde el siglo XIX, no solo de Argentina, claro, de ningún país del mundo, que mencione la palabra vida. Claro. Se garantiza la propiedad, pero no se garantiza la vida. Claro. La vida se incorpora a nuestra Constitución Nacional con la reforma de la Constitución de 1994. Ayer nomás, podríamos decir, hace 3 décadas. Como parte de todos los tratados de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución. Así que, desde la perspectiva del presidente, todo eso que no formaba parte de la Constitución original, que es la vida, sino que son tratados de derechos humanos, es parte del liberalismo. Claro. Yo creo que sí, pero no está la definición clásica que parece él referirse. No, porque justamente eso te quería decir. O sea, el presidente se refiere, yo diría, de forma hegemónica al concepto de libertad. De hecho, hasta rubricó en el libro del Congreso, cuando el presidente asume, ¿no? Viva la libertad, carajo. Siempre hace referencia al concepto de libertad. Y a veces habla de igualdad, y cuando habla de igualdad es por alguna situación de mercado. Entonces, ahí también hay otro elemento del ideario del presidente Javier Milei, ¿no? Es decir, un sesgo economicista en prácticamente todas sus explicaciones. De hecho, el discurso que da cuando presenta el decreto prácticamente se centra en cuestiones económicas que yo no sé si toda la población llega a comprender. Yo creo que sí, porque en definitiva lo que sucedió después a la noche con el cacerolazo es que, porque me dio risa, ¿no? Porque el otro día, al día siguiente, del 21 de diciembre, le preguntaban a Sturzenegger, asesor presidencial, que estaba ahí en el discurso, después vamos a hablar de esto, le preguntaban, dice, ¿qué le pareció la reacción de la gente a la noche? Dice, no sé, dice, me llamó la atención que lo hayan leído tan rápido el decreto. Y en realidad no es una cuestión de leer el decreto o no leer el decreto, porque si uno escucha lo que dice el presidente, donde cuenta lo que va a hacer, muchos argentinos y argentinas, ¿sí?, de distintas edades, incluso los que son más grandes con más razones, ya sabemos más o menos por dónde van algunas ideas. Dice, en su discurso dice, eliminamos la... de hecho hay uno que dice, deróguese. Claro, no lo llaman decretazo, sino lo llaman deróguese. Exactamente. Deróguese la ley de alquileres. 15 millones de argentinos, incluyéndome a mí, vaya de paso, alquilamos. Sí. Así que 15 millones que ahora estamos extremadamente preocupados. Las prepagas, elimina las regulaciones a las prepagas. Claro. Tenemos millones de autónomos que automáticamente pasan a estar preocupados. Claro, porque por ejemplo las prepagas podrían aumentar libremente. De hecho aumentaron 50%. Lo que consideren, porque el mercado va a regular todo. Esa es la idea que está de fondo de todo esto, ¿no? Bueno, en línea con lo que venís señalando, derogar las leyes número 20.680 de abastecimiento, ¿sí?, que hablábamos recién, ¿no?, que es una ley que exige a las empresas que exportan que parte de lo que producen lo tienen que volcar al mercado interno para que no le falte comida a los argentinos. Exactamente. Garantizar el abastecimiento local. Exactamente. Se elimina eso. La ley de compra nacional, ¿sí?, que obliga al Estado en sus diversos niveles. Claro, como el Estado cobra impuestos y ejerce sus funciones acá, en Argentina, para apoyar al trabajo argentino. Claro. Y a las empresas argentinas, está obligado a priorizar la adquisición de bienes argentinos, de empresas argentinas, de trabajo argentino y asesores argentinos. Sí. Y porque uno de los artículos dice que también si hay asesores, un consultor que hace un análisis, también tiene que ser argentino. Claro. Elimina todo eso. Dice parcialmente, dice, ¿no? Dice derogar las leyes y compra nacional parcialmente, no sé. Que por ahí algunas empresas sí se le puede... Los primeros 20 artículos que explican toda la ley.
Claro. Entonces, La ley del 1 al 20, que es lo que te explica toda la fase de la ley. Otra ley que se modifica, por ejemplo, es la ley de góndolas, ¿sí? Que era una ley que, hay que decir la verdad, nunca llegó a tener un éxito Total. Total. Es una ley relativamente nueva. relativamente nuevo. Sí, Sí, es verdad. Algo que me parece interesante, siguiendo con eso, entonces, claro, la reacción de la gente es lógica. Claro, Si te dicen, te eliminan la ley de alquileres, vos quedás sin referencias en ese término. sí, sí. Te eliminan la ley de góndolas, pero hay leyes que el presidente deroga que cualquiera en su cotidianidad la siente. Claro. Bueno, lo de las prepagas, por eso digo, no hace falta ir a leer todo el decreto para entender que lo que está anunciando de forma directa, no en vivo, pero sí grabado a través de la cadena nacional, afecta a tu vida cotidiana. O sea, cualquiera lo sabe, el que alquila un departamento lo sabe, porque además después aclara, creo que no sé si lo charlamos ya, o los inquilinos, el dueño del departamento podrá calcular el plazo de lo que libremente del contrato, ¿no? Podrá definir si se hace el contrato en moneda local, en moneda extranjera o en lo que crea más conveniente, ¿sí? Y con respecto a eso que mencionás de la moneda, también dice, en la moneda que establezca, que puede ser extranjera, que decir, este decreto empieza el proceso de dolarización. Claro. Que no significa que tengamos dólares, significa que el sistema jurídico empieza a ser definirse en monedas extranjeras. Por ejemplo, el dólar. Si un contrato de alquiler se establece en dólares, sí, el inquilino tiene que pagar en dólares. Y si no tiene dólares, sí, igual tiene que pagar en dólares. Y algo que me parece interesante es que el mismo artículo, esto me lo comentabas vos, sí, prohíbe que un juez modifique esto. Sí, sí, sí. Un juez, cuando llega una situación, se judicializa, siempre y cuando se mantengan las circunstancias, es decir, nadie salga perjudicado, puede establecer instrumentos que permitan impartir justicia. Claro. Y acá limita la facultad del juez Sí, sí, sí. de regular en esa materia. Le prohíbe expresamente al juez impartir justicia. Una cosita que quería señalar, la excesiva calificación, ¿no? Los adjetivos calificativos a la ley de alquileres la califica como la nefasta ley de alquileres, ¿sí? Y después dice más adelante, reafirmando lo que estabas diciendo, que coherentemente con ello es preciso respetar la voluntad de los ciudadanos para pactar las formas de cancelación de sus obligaciones, de dar sumas de dinero sin distinción de curso legal o no de la moneda que se determine, sin que pueda el deudor o el juez, lo que decía Enrique, que eventualmente intervenga, obligar al acreedor a aceptar el pago en una moneda diferente, salvo pacto contrario, ¿sí? Es decir, que si yo soy inquilino y creo que me están estafando, cobrándome un alquiler en dólares, no tengo dólares y quiero pagar con pesos. A la cotización del mercado. A la cotización del mercado. Le digo al inquilino, mira, no tengo dólares, te voy a pagar la misma cantidad de pesos por lo que vale el dólar blue o lo que sea. Y el propietario dice que no. El propietario dice que no. Entonces ahí está lo raro, ¿no? Porque el juez no puede intervenir en este caso. Le prohíbe al juez. Le prohíbe al juez intervenir. ¿Es eso constitucional? Esta es una de las preguntas que yo creo que se resolverá prontamente, más temprano que tarde. En principio, un decreto de necesidad y urgencia le puede decir a un juez qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Esa es la pregunta. Esa es la cuestión judicial. Y una cosa más que también la vamos a desarrollar un poco más, pero ya aprovecho a plantearla. ¿Cuál es la necesidad y urgencia de derogar la nefasta ley de alquileres? Y, a ver, ¿genera déficit fiscal? ¿Principal causa de inflación? Ajá. No tiene nada que ver con... entra en la segunda categoría, que es la supuesto exceso de regulación que nos llevó el colectivismo. Claro. Aunque hay que decir que esas regulaciones en cuanto al mercado de bienes inmuebles no participa el Estado normalmente.
Claro. Es decir, es entre partes. Establece reglas de juego entre las partes para proteger al más débil. Ahora, ¿no te parece, Enrique, que bajo el título, o si se quiere la excusa de la emergencia económica, no se empiezan a derogar por decreto leyes que no tienen mucho que ver con ninguna emergencia económica? Esta es una de las grandes preguntas. Si hay coherencia entre un decreto, primero que habla de un diagnóstico de 100 años, Claro. y las medidas si tienen consistencia con ese diagnóstico, siendo un decreto de necesidad de urgencia, Claro. que sí o sí tendría que haber. Y además, si esto es para atender emergencias de lo cotidiano o ya esto es en realidad el programa de gobierno. Claro. Porque el presidente dijo, él mismo dijo, acá hoy empieza el proceso de una nueva Argentina. Claro. Él está hablando que esto ya no es, él mismo está diciendo que no es una emergencia, que esto es el proceso para empezar a establecer su plan de gobierno, el que votó, según su entendimiento, la mayoría de la población. Claro. La gran pregunta es, entonces, ¿esto es un decreto de necesidad de urgencia? Claro. ¿O esto es un programa de gobierno presentado como decreto de necesidad de urgencia? No es solo una declaración valorativa, sino que, dado la cantidad de intereses afectados, beneficiados, pero también afectados, esto da espacio para mucha judicialización. Creo que vamos a hablar algo más adelante de eso. Claro, por ejemplo, a ver, una de las cosas que modifica es la ley de clubes de fútbol, ¿sí? Se habilitaría a que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas. Interfiere en la forma de organización de los clubes de fútbol. Clubes de fútbol que hace una semana y votaron por unanimidad rechazar precisamente esa medida, donde no estuvo presente el expresidente Macri, que justamente es el promotor de esta reforma, y ahora sale por el decreto. Claro. Es decir, un decreto que regula algo que no tiene que ver con materia fiscal. Cómo los clubes de fútbol funcionan no hacen al déficit fiscal, por lo tanto, Claro. no hacen a la inflación, por lo tanto, no hacen al mayor problema que el mismo presidente está diciendo que es el problema que viven los argentinos. Claro. Pero eso lo incorpora. Lo incorpora. Otro detalle de esta situación, el tema de convertir a un club de fútbol en una sociedad anónima estuvo presente en la campaña electoral que se llevó adelante en el club Boca Juniors. Los domingos la campaña fue muy intensa, hubo intervención judicial por parte de una de las listas, que era la de Ibarra, que llevaba a presidente Ibarra y a vicepresidente Mauricio Macri, en contra de la actual conducción que está encabezada por Riquelme, ¿sí? Juan Román Riquelme. Bueno, finalmente se hizo la votación, no pasó nada raro en la votación, se hizo Pero no ganó la postura que defendía transformarse en sociedad anónima. Exactamente, no ganó esa postura, ganó la postura contraria, que fue la de... Y un detalle muy particular, el expresidente Mauricio Macri no fue a votar, pero el que sí fue a votar... Es el presidente. Es el presidente, ¿sí? Es el presidente, con el costo que tiene eso, ¿no? Porque... Costo político para su propia persona. Claro. ¿Qué otra ley, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que la reforma, y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la emergencia económica y el déficit fiscal? La ley número 17.565 de ejercicio de la actividad farmacéutica y la ley 17.000 del ejercicio de la medicina, a los fines de incrementar la competencia en el sector y reducir los precios para el usuario. Sí, me parece muy interesante, no sé si es concreta esa de las leyes, son tantas las derogadas y modificadas, que una es que ya no está permitido los medicinas genéricas. Al no estar permitidas las medicinas genéricas, solo va a haber medicinas por marca. Claro, claro. Por lo tanto, el visitador médico convence al médico para que recete una marca en concreto. El médico le receta a sus pacientes esa marca en concreto, va a la farmacia y le tienen que vender esa marca en concreto. ¿Esto incentiva la libre competencia o la reduce? Porque con los medicamentos genéricos, el cliente, paciente, podía elegir varios laboratorios si lo quisiera. No es lo mismo decir, quiero amoxicilina, 500 miligramos, que quiero amoxidal, 500 miligramos. Sí, sí. Amoxidal es una marca, sí o sí te tienen que vender de ese mismo laboratorio. Sí, sí, sí. Amoxicilina te permite elegir Claro. varios laboratorios que venden exactamente lo mismo. Claro. Por lo tanto, en pos de la competencia, en realidad reducen la competencia. Sí, sí, sí. Después hace referencia, por ejemplo, al tema de aplicar la receta electrónica. Algo que Ya existe hace varios años. O sea, te está decretando algo que ya de hecho se da. Me parece muy interesante la liberación de los topes a la tarjeta de crédito. Muy interesante porque nos permite ensayar un poco el concepto de mercado.
el mercado, en este caso, están los clientes, los consumidores que van y compran cosas en los comercios. Los comercios están la venta, los clientes son la compra y el intermediario entre ambos es la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito cobra una comisión. La ley estableció un tope. Eso implica que si hay competencia o deseo de las empresas que emiten la tarjeta pueden cobrar una comisión más baja, pero no pueden una más alta. Claro. Bueno, ahora no podían, ahora pueden cobrar una más alta. Ese precio, esa comisión de la tarjeta va al precio. Claro. Va al precio y impacta tanto en el precio, porque es el valor que compra el cliente, como en el margen de ganancia del comerciante. Claro. Pero es inflacionario. Desde la perspectiva de que solo el déficit fiscal es el causante de la inflación, esto no sería inflacionario. Pero en la realidad, la comisión de la tarjeta de crédito, intermediario en estas operaciones, porque la tarjeta de crédito está reemplazando el dinero en efectivo. Claro. Entonces cumple la función de intermediario. Ese intermediario se está apropiando de una parte de las ganancias que no se apropian el comerciante ni los clientes. En realidad, para ellos es inflacionario, para el cliente. Si el costo de financiamiento al comerciante le aumenta, ¿qué hace el comerciante? Te lo traslada al precio. Inevitablemente. Y eso inevitablemente para el consumidor está pagando más. Es estar pagando más. Pero eso no sería inflación. No sería inflación porque vale más caro el producto, pero no sería inflación porque no es... Según la perspectiva del gobierno, lo único y que está empíricamente comprobado, una cosa que me parece además discutible, habría que ver dónde. Disparatado, aberrante, ¿sí? Lo único empíricamente demostrado que genera inflación es la inflación, es la emisión monetaria. Y esto no es así. O sea, en un país que tiene la inflación que tiene, con la historia que tenemos en materia inflacionaria, a esta altura del partido, venir a decir que lo único que genera inflación... Sí, la mayoría de las escuelas económicas encuentran una explicación multicausal. Claro. No es una única causa, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a meter tanto en eso, pero es muy discutible la afirmación de que solo hay una causa. Y lo más lo ves con el límite de la tarjeta de crédito. Sí. Al permitir un libre valor por parte del propietario de la tarjeta de crédito, estamos hablando de Visa y Mastercard, las dos empresas, que van a poder aumentar sus comisiones, perjudica a los consumidores que usan tarjeta de crédito y a los comerciantes que también usan la tarjeta de crédito para venderle a sus consumidores, y aparejará un aumento de esos precios. Esto tiene que ver con una emergencia. Yo creo que agrava la emergencia, Enrique, que es lo más paradójico de todo esto. Muchas de las cosas que se señalan acá como necesarias para combatir la emergencia, lejos de solucionar la emergencia, la están agravando. Y acá también déjame señalar una paradoja, porque por un lado se dice, bueno, la emergencia económica consiste en que vamos a tener una inflación, se hablan de números bastante difíciles de corroborar, por ¿no? decir elegante, que van desde hablar de una inflación de 300% anual, a después mencionar que podría irse a 3.500 o a 7.500, y para terminar hablando de una inflación que podría llegar al 15.000% anual. No se explica cómo, ni cuándo, ni por qué razones, pero eso es lo que está diciendo el gobierno en este comunicado. Lo paradojal de esto, el Fondo Monetario Internacional, los acuerdos de devolución de préstamos que propone el Fondo Monetario Internacional en este país y en cualquier país son inflacionarios, ¿sí? Es decir, vienen condicionados. El problema siempre, cuando vos pedís plata al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional después te impone condiciones, porque es prestamista de última instancia y porque es un organismo público multinacional, no es la banca privada. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esas condiciones te dicen, bueno, tu programa económico tiene que llevar estas variables, ¿sí? Y dentro de esas variables que sugiere el Fondo Monetario Internacional, le sugiere a los países la devaluación de la moneda, es decir, le sugiere a los países que tengan una inflación proyectada, y recuerdo que en medio de la campaña surgió esta polémica, porque el candidato, que a su vez era ministro de Economía de la gestión anterior, devaluó la moneda en un 20% después de las elecciones generales, y la excusa que argumentó, fue que el Fondo Monetario Internacional estaba pidiendo una devaluación del 100% y que tuvo que optar, negociar y finalmente acordar por una devaluación del 20% del dólar. ¿Qué sucedió cuando Luis Toto Caputo
devaluó el precio del dólar en 118%. Al otro día apareció un mensaje oficial de Kristalina Georgieva, funcionaria del Fondo Monetario Internacional, felicitando al gobierno por las medidas que estaba tomando. Te rectifico un detalle. Sí. Fue a los 15 minutos. A los 15 minutos, bueno. 10, 15 minutos, fue muy rápido. ¿Y lo habían charlado antes ya? Y sí, cuando Roca, por ejemplo, sí, la jefa del Fondo Monetario no va a decir eso tan rápido sin conocer previamente las medidas que el resto del pueblo nos enteramos después. O cuando Roca, del jefe de Techín, la semana pasada dice que hay que resetear Argentina, sí, y nos encontramos con un decreto que bien podría entenderse como un intento de reseteo de Argentina, regresar 100 años hacia atrás, sí, indica que conocen el decreto, conocían la letra, conocen la base, y sí, seguramente también conocen la ley ómnibus que se supone que estamos esperando que se envíe al Congreso. Entonces no lo dicen por casualidad. Y eso me lleva a un último comentario sobre un concepto de responsabilidad que quería hablar. Acá hablamos un poco de las medidas, un poco de los fundamentos del presidente, sí, un poco de los fundamentos del proyecto, un poco de los artículos iniciales y algunos artículos en general, solo a modo de ejemplo. Y nos olvidamos hablar de los que estaban presentes en la filmación. En la filmación aparece presente todo el gabinete y una persona que no es parte del gabinete, que es Sturzenegger. Él aparecía a la derecha del presidente. El presidente en el centro, en una composición claramente planificada, es decir, que el que está adelante por algo y el que está atrás por algo, el que está a la derecha está a la derecha por algo y el que está a la izquierda por algo. Sí. Y el presidente a su derecha, es decir, a la cámara aparecía a la izquierda, pero a su derecha estaba el asesor, Federico Sturzenegger, que no tiene ningún cargo, o es un cargo de asesor, pero no firma el decreto. Claro, no firma el decreto, no es ministro. Llamó mucho la atención y voy a traer a colación un texto que se llama, un libro que personalmente me gusta mucho, que se llama La esencia de la decisión de Allison, un libro básico de ciencia política, que habla sobre cómo toman decisiones los gobiernos, sobre el proceso de toma de decisiones de los gobiernos. Y menciona concretamente un concepto de responsabilidad. Sí. El presidente es responsable de sus actos y es consciente de que sabe que es responsable de sus actos, que será juzgado por su historia. Los ministros, los asesores, no. Como cuando uno no es responsable, es fácil decirle, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, recomendar las cosas incluso más disparatadas. Y el presidente, que sí se sabe que es su cuello el que todo el mundo está mirando, quizás consciente de esa responsabilidad, modera las cosas. No se deja guiar tanto por sus asesores y sus consultores. En el caso del libro, cita concretamente al presidente Kennedy y a su gabinete en plena crisis de los misiles de Cuba, donde básicamente muchos de sus funcionarios le recomendaba que ataque con armas nucleares a Cuba, porque los soviéticos no iban a hacer nada, y él se daba cuenta que los soviéticos iban a hacer algo, y la respuesta de eso iba a ser la desaparición del planeta. ¿Y por qué Kennedy sabía eso? Porque él decía, a diferencia de estas personas que están en esta mesa, mi apellido va a estar en los libros de historia. Yo voy a ser juzgado por esto. Podríamos decir lo mismo si salteamos el tiempo y retrocedemos ya por las fechas en que estamos al gobierno de la Rúa. De la Rúa firmó un decreto que ordenaba la represión, el estado de sitio, y que llevó a 39 muertos y más de 500 heridos. Sus funcionarios, él se tuvo que ir en un helicóptero y la historia lo condenó a él. Y a sus funcionarios nadie se recuerda. De hecho, algunos de sus funcionarios ahora forman parte del gabinete del nuevo gobierno. Claro. Por eso algunos critican al presidente de decir te rodeaste de la casta, pero la realidad es que tenemos funcionarios de aquel gobierno que recomendaron ese curso de acción y que no sufrieron las responsabilidades, las consecuencias de eso, siguen formando parte del nuevo gobierno. Y acá tenemos que el autor de este decreto de necesidad de urgencia, que aspira a hacer un reformateo, un reseteo de la economía argentina, y yo diría que hasta de las relaciones sociales, políticas, económicas de nuestro país. De hecho, el mismísimo autor dice que el artículo más importante es la modificación del Código Civil. Claro. Normas de fondo con decreto. Él no es responsable en modo alguno de ningún acto. Él no figura ni siquiera firmando el decreto. Además de que está ahí al lado de la derecha del presidente cuando hace su declaración, él no es responsable de sus actos. Claro. El presidente sí. El presidente será juzgado si esto sale bien y también si esto
sale Claro, mal. porque acá hay que decir una cosa, ¿por qué hablamos de reseteo? Porque en principio, decretos de necesidad y de urgencia han firmado todos los poderes ejecutivos de la Argentina. Ahora, es la primera vez que nos encontramos frente a un decreto de necesidad y de urgencia que se propone modificar e incluso derogar leyes de diversas materias, de muy amplias materias y espectro, ¿sí? Que son casi 300 leyes o más de 300 leyes. Más de 300. Más de 336. Entonces, cuando realmente me parece que podría haber otros mecanismos, ¿sí? Podría haber otros mecanismos. Y si nos miramos en la redacción, hay muchos aspectos que parecen más propios de una ley que de un decreto. Por ejemplo, el artículo 2 dice que habrá resoluciones reglamentarias. Claro. Que habrá reglamentaciones. Y en teoría un decreto de necesidad y urgencia es reglamentario en sí mismo porque tiene que resolver esa emergencia. Claro. Pero acá no, establece unas reglas que después serán reglamentadas. Claro. O tenemos el ejemplo del artículo número 3 donde invita a las provincias a adherirse. Otro agravante del decreto, ¿no? Que falta de precisión conceptual. Totalmente. Sí. Otro caso es el artículo 3 donde invita a las provincias a adherirse. Vamos a ver qué actitud, esto será interesante observar la actitud de las provincias como la actitud de los clubes de fútbol. Sí. Pero los decretos reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia, no suelen invitar a las provincias a adherirse porque tiene que resolver la emergencia. Tiene que resolver la emergencia. En todo caso, es normal en las leyes. Yo tengo la impresión, o mi análisis, es que esto iba a ser un proyecto de ley y decidieron presentarlo como decreto. Otra cosa que me llama poderosamente la atención del artículo 3 es que la emergencia sea la inserción en el mundo. ¿No? Un título que podríamos decir que casi que es una opinión, digo, ¿no? Porque en materia... A ver, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Que Argentina no está inserta en el mundo? Entonces digo, la soja que exporta la Argentina, ¿a quién se la vende? ¿A los extraterrestres? ¿A Marte? ¿A dónde la comercializa? Es extraño, digo. Claro, esto viene de Argentina insertarse en el mundo, viene a colación de que, por ejemplo, una de las cosas que modificaría este decreto de necesidad de urgencia es la eliminación de los registros de exportación y de importación, ¿sí? Hoy en la Argentina, para exportar o importar, vos tenés que anotarte un registro, justificar por qué estás exportando lo que exportás, por qué importás lo que importás. Digo, una regulación básica en cualquier economía nacional, digo. Quizás se podría simplificar. Se podría simplificar. Quizás se puede simplificar, quizás es excesiva. Claro, pero eliminarla. Es decir, yo mañana, Gustavo Baeza, quiero exportar un Corsa modelo 2005, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces voy y lo exporto. Quizás, a ver, así como establece hay muchas normas, como es usar las nuevas tecnologías para las recetas médicas, que ya estaba sucediendo, o simplificar los procesos de exportación e importación, quizás se puede. La pregunta es si eso es una emergencia. Claro, pero... Porque la emergencia implica una capacidad legislativa del presidente. Vamos un poquito más allá, Enrique, porque una cosa sería que el decreto diga, bueno, vamos a simplificar los registros de importación. No, acá directamente habla de eliminarlos. No, lo eliminó. Tomó una decisión de carácter normativo. Sí. Que elimina los registros. Justificado en una emergencia. Claro. Porque eso es un decreto de emergencia. Que esto es un problema porque, y también, bueno, parte un poco de la idea, de esta idea de revolución libertaria que tiene el presidente en su cabeza y la gente que lo acompaña, de que el Estado no tiene que meterse en nada. Entonces, el Estado no tendría por qué saber quién quiere importar y exportar, que cada uno haga lo que a la buena de Dios. Ahora vamos a analizar qué pasa con un decreto de necesidad de urgencia, cuáles son los pasos a seguir. Y propongo yo incorporar el concepto de accountability, que es rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical. Su autor es Guillermo O'Donnell. Creo que un decreto de necesidad de urgencia es válido desde su publicación, salvo que se olvidó de poner la fecha. Entonces el Código Civil dice que entra en vigencia 8 días después. Ajá. Y este decreto no tiene fecha de inicio. Así que hay una discusión de si es vigente, que sí es vigente, pero que sus medidas entran en práctica ya
o si entraron en práctica hay que esperar unos días más. De todos modos, es vigente hasta que sea de alguna manera rechazado o limitado. Y respecto a eso, lo primero, hay dos caminos que establece la ley. El primer camino es el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene que analizar este decreto. Y para eso nosotros, y a ir un poco más rápido, le vamos a presentar un video de FM Silvestre que explica cómo es la revisión de los decretos de necesidad y urgencia en el Congreso de la Nación. Decreto de necesidad y urgencia. El DNU es una herramienta que brinda la Constitución que le permite al presidente legislar en circunstancias excepcionales que impidan seguir los tiempos legislativos habituales. O sea, que un proyecto de ley sea tratado y aprobado en diputados y senadores. Pero atención, la Constitución prohíbe el uso de los DNU en 4 casos. Cuando se trata de normas que regulan la materia penal, cuando se trata de temas tributarios, cuando se regula material electoral o cuando se trata del régimen de los partidos políticos. Cuando el presidente emite un DNU, el jefe de gabinete tiene 10 días para presentarlo ante la comisión bicameral que está conformada por 8 diputados y 8 senadores. Esta comisión va a analizar y elaborar un dictamen, un documento en donde van a expresar si este DNU es viable o no. Y desde ahí se manda a ambas cámaras. Senadores y diputados solo pueden aprobar o rechazar el DNU y no pueden introducir modificaciones, enmiendas o agregados. El único caso en que un DNU pierde la vigencia es si las dos cámaras la rechazan. Agregaría 2 datos. El primer dato es que la comisión bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia todavía no está constituida. Se tiene que constituir a la brevedad posible. Sí. Tiene que unirse con los 8 senadores y 8 diputados que ahí establece. Claro, es bicameral la comisión. Es bicameral. ¿Y cómo va a estar conformada? Y hay un debate si Villarruel, en el caso la vicepresidenta, en el caso del Senado, y Menem, en el caso de diputados, tendrán la cintura política para lograr que la Constitución les sea favorable. Y por lo tanto, la comisión que revisa los decretos de necesidad y urgencia no puede hacer nada. Sí. O sea desfavorable, tenga mayor representación partidos opositores. Claro, por otro lado también hay que decir, para que un decreto no sea vigente, tiene que ser rechazado por ambas cámaras, ¿sí? Es importante destacar ese punto. Por ¿sí? diputados y por senadores, ¿sí? Es la única forma. Es la única forma. Si alguna de las cámaras, si la de senadores o la de diputados, lo aprobara, automáticamente el decreto queda en vigencia, ¿sí? Exacto, se tiene que haber un rechazo doble para realmente quedar rechazado. Cualquier otra variable implica que continúa su validez, claro, porque en realidad el decreto ya es válido. En el caso de cualquiera si una cámara lo aprueba, ya el decreto es válido. ¿Y cómo es los antecedentes en la materia? Bueno, los antecedentes en la materia son malos. En todos los decretos de necesidad y urgencia que ha tenido la Argentina, nunca fue rechazado ninguno por el Congreso. Así que los antecedentes no son muy positivos en esta materia. No son muy positivos, pero acá también hay que tener en cuenta, y esto nos lleva a otro tema que queremos desarrollar, que estamos ante un gobierno que no cuenta con mayorías parlamentarias, ¿sí? O por lo menos con mayorías parlamentarias de su propia fuerza política, de su propio signo político, ¿sí? Con lo cual acá se plantea una duda. Recordemos que la Libertad Avanza tiene 7 senadores en la Cámara Alta, ¿sí? Sin embargo, para poder elegir el vicepresidente provisorio del Senado y los presidentes de las distintas comisiones que hay en el Senado, ¿sí? y dejar afuera de las presidencias de la comisión a los senadores del Frente de Unidos por la Patria, logró una mayoría de 39 votos la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. La duda que nos planteábamos es si esa mayoría ya se conformó como un bloque en sí o si simplemente fue una mayoría ocasional, ¿sí? Y ahora, cuando se conforme, esto se va a resolver en los próximos días. Claro, en los próximos lo cual días. será trascendente no solo para definir la comisión bicameral que analizará este decreto, sino también prever un poco cómo se da el escenario para la ley ómnibus que el presidente también anunció. Claro. Yo dije que iba a mencionar un concepto de ciencia política, la accountability, y no lo profundicé. Ahí va. En una democracia, en una república democrática,
existe lo que llamamos, en la escuela aprendemos los pesos y contrapesos. Claro. Los poderes que se controlan entre sí. Sí. Porque es lo peor que puede pasarle a un país con un gobierno libre, es la concentración del poder en una única persona. Claro. Para eso, la ciencia política moderna ha creado nuevos conceptos. Uno de los conceptos es accountability. Sí. Accountability es un término en inglés, no tiene traducción, o la traducción podría ser un poco de responsabilidad y control, de rendición de cuentas. Claro. La accountability vertical es la rendición de cuentas, la responsabilidad del que gobierna con la ciudadanía, Claro. con el pueblo. El pueblo le exige cosas y el gobernante estará a la altura o será castigado de alguna manera. Claro. Esto a veces nos lleva a cuestiones como las famosas protestas, la votación y agregaríamos que la ciudadanía inicia recursos judiciales contra el gobernante si el gobernante afecta a sus propios intereses. La otra es el accountability horizontal, que es la responsabilidad de un poder hacia el resto de los poderes. Claro. Por ejemplo, el Congreso y el Poder Judicial. Claro. Hay permanentes controles, pesos y contrapesos que hoy le llamamos accountability horizontal. Cuando hablamos recién del Congreso, estamos hablando de ese accountability horizontal. La capacidad del Congreso de controlar al Poder Ejecutivo, Claro. de exigirle que el Poder Ejecutivo rinda cuentas. Sí, sí, sí. Y lo interesante es que este decreto prácticamente borra, si este decreto tiene éxito, tiene una trascendencia mucho mayor que este propio decreto. Y es que el rol del Congreso pasa a ser completamente secundario. Sí, sí, Porque sí. el presidente gobernaría por decreto, derogando leyes, creando leyes directamente, y el Congreso no dice nada, entonces ni siquiera necesita convocar al Congreso para que tome alguna decisión. Claro. Está vulnerando la accountability horizontal, Sí. los pesos y contrapesos de una democracia. No, además también, Enrique, déjame agregarte, hacer un paréntesis a esto que estás diciendo. Digo, acá se plantean como medidas de necesidad y de urgencia leyes que tranquilamente podrían tener un tratamiento ordinario, en sesiones ordinarias del Congreso, porque no son ni de urgencia ni de necesidad. Entonces, o sea, lo de necesidad y urgencia ya es discutible. Claro, la pregunta yo iría un poquito más allá. Ah, ¿Es un podría como un deseo o debiera? ahí va, es verdad lo que decís. Es debiera. debería, ¿no? Porque, Debería. Es decir, ¿se está excediendo el presidente Claro. en sus facultades o no? Sí, un poco sí, porque digo, yo no veo la urgencia de meterse con la vida interna de los clubes de fútbol, por ejemplo, ¿sí? O la urgencia de dejar liberada las prepagas que te cobren lo que se les ocurra por eso. O la urgencia de que liberar a los propietarios de los inquilinos para que alquilen en la moneda al precio que sea y al precio que sea. Digo, al contrario, muchas de estas cosas agravan las urgencias por las cuales supuestamente... Modificar leyes de fondo, incluyendo el fondo. propio Código Civil. Código Civil. Derogar 336 leyes sin consultar al Congreso. Claro. ¿Eso es válido? Sí, sí. ¿O eso está rompiendo con la división de poderes? No, además, a ver, y acá hay otro elemento también que es simbólico e ideológico de lo que se está pretendiendo con este DNU. La apertura para o la disposición hacia las privatizaciones de las empresas públicas no es algo nuevo en la Argentina, ¿sí? De hecho, lo hizo el gobierno de Carlos Saúl Menem en el 91-92, cuando presenta también un paquete de leyes que era la reforma estructural del Estado, pero fue a través de leyes, ¿sí? Sí. Leyes debatidas en el Congreso de la Nación y aprobadas por el Congreso de la Nación, es decir, los legisladores, los representantes del pueblo, ¿sí? Los representantes del pueblo discutieron y debatieron que se podía llevar adelante la privatización de las empresas públicas. Sí. Eso al margen de que nos guste más o no nos guste menos, ¿sí? Se Claro, debatió claro. en el Congreso. De hecho, si prestamos atención, el rol del Congreso. Para los que les guste el liberalismo de Alberdi, el constitucionalismo de Alberdi, el primer poder es el Congreso Nacional. En la Constitución Nacional aparece primero el Congreso, porque el camino es sancionar de las leyes por los representantes del pueblo y de las provincias, Claro. diputados y senadores. Y en segundo lugar queda
el Poder Ejecutivo. Claro. No entraría nunca en la cosmovisión del constitucionalismo de Alberdi la concentración del poder en que el presidente use los decretos para tomar un montón de decisiones de naturaleza legislativas. No. Y te digo más, hay un artículo de la Constitución Nacional, creo que es el 29, que menciona que los diputados, los legisladores que le dieran poderes indeterminados al presidente de la nación serán calificados como traidores a la patria. Es decir, la misma Constitución está especificando que le prohíbe o no solo que le prohíbe, sino que es sentencia que aquellos legisladores que le entregan poderes supremos, que le son propios. La sumatoria al poder público. ¿Sí? La sumatoria, estamos hablando de la preocupante cuestión para cualquier pensamiento liberal, la importante cuestión de la concentración del poder público en una sola persona. Esto tiene un fundamento en la historia argentina, que es el caso de Juan Manuel de Rosas, que durante mucho tiempo gobernó con la sumatoria del poder público, ¿no? Entonces, bueno, más allá de este rulo en todo el histórico, mundo, ¿sí? El constitucionalismo liberal justamente luchó contra la concentración del poder en una única persona. Y tiene que ver con esto que decía Enrique al principio de la accountability también, ¿no? Porque acá estamos mezclando como dos pensamientos que en realidad son parecidos, digo, ¿no? El pensamiento de Alberdi, que además les recomiendo leer a Alberdi, es un gran pensador liberal del siglo XIX. En esto de la accountability, ¿sí? Lo que se busca es que la representación popular no esté ejercida por una persona, ¿sí? O por un congreso, ¿no? Sino que está distribuida en 3 poderes del Estado, ¿no? Con características y atribuciones muy distintas, ¿sí? Es decir, cuando uno gana una elección como presidente, gana una elección para ejercer una función establecida en la Constitución, que es la de la Administración Pública Nacional, y en casos de extrema circunstancia, de guerra, o en realidad dura su mandato, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esas son las atribuciones principales del presidente: comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y administra la Administración Pública Nacional. Ahora bien, también están los representantes del Congreso de la Nación, que representan al pueblo. Uno no gana la elección como presidente y entonces, porque ganó la elección como presidente, avanza y hace lo que se le antoja. No se trata de eso. Porque la misma gente que eligió al presidente también eligió a esos diputados, también eligió a esos senadores, también eligió a esos gobernadores, y todo fue en el mismo día. Y acá, siguiendo en esta línea de la accountability, dice, bueno, vamos a derogar 336 leyes y vamos a modificar estas 336 leyes de esta manera, y algunas de ellas de forma bastante imprecisa, mencionando que después va a haber reglamentación, etcétera, etcétera. Y dice, en un momento, y bueno, y después vamos a enviar al Congreso algunas de estas leyes, ¿no? Algunas otras leyes. La famosa ley Omnibus. Es decir, primero yo, Poder Ejecutivo, derogo y modifico 336 leyes y después, bueno, se me ocurrió que voy a mandar unas leyes al Congreso. Es como desconsiderado el trato, ¿no? En principio podríamos decir, como, bueno, está ahí el Congreso, algo va a hacer, tomá, entretenete con estas leyes. Es realmente, a mí por lo menos me cayó mal la expresión. Yo deduzco, la Constitución prohíbe que los decretos de necesidad de urgencia abarquen cuestiones, por ejemplo, de materia fiscal. Claro. Entonces, el fiscal son los impuestos. Imagino que todo lo que no metió en este decreto es porque no podía, por restricciones que todavía tiene la ley y la Constitución. Entonces eso se ve obligado a transformarlo en una ley que va al Congreso. Hay algunos constitucionalistas que están señalando que muchos de los puntos que están en el decreto no son atribuciones del presidente en un decreto de necesidad de urgencia. Y es una de las cosas que estamos tratando con preocupación, observando. Y respecto a eso nos vamos a llevar el otro poder, el judicial. Sí. El poder judicial, recién hablamos del Congreso y el camino que tiene para eventualmente frenar este decreto o no. Después está el Poder Judicial. Y teníamos un video para eso. Exactamente. Quería hablar de eso, el Poder Judicial, que es el otro poder de la accountability horizontal, pero donde también interviene la accountability vertical. ¿Por qué? Porque los ciudadanos
en forma individual o agrupados en asociaciones de consumidores, clubes deportivos, pueden recurrir a la justicia para declararla inconstitucional o ver protegidos sus propios intereses, asociaciones de inquilinos, asociaciones de comerciantes, todos los sectores que consideran que se ven perjudicados. Es muy probable que esto se judicialice, que tenga muchos juicios, y sobre eso vamos a ver cómo sería el proceso judicial. Analizamos justamente los alcances del decreto junto con el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Y la otra vía para impedir que se aplique es concurrir a la justicia en primera instancia, en el juzgado del Foro Contencioso Administrativo Federal del Autónomo de Buenos Aires, y obtener una medida cautelar, ya sea parcial, por temas parciales, o sea total, por el dictado de un decreto que viola el artículo 29 porque implica la suerte de suma del poder público intentando sustituir al Congreso y porque viola las condiciones de habilitación que establece la Constitución para el dictado de los decretos de urgencia. Y me imagino que sí, que van a existir muchas impugnaciones por vía judicial, ya sea de la perspectiva sectorial, porque no solamente este decreto viola las cuestiones formales de habilitación para que pueda ser dictado, sino también viola derechos y cuestiones sustanciales, o algún intento de una acción cuyo objeto sea frenar la totalidad de este decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuáles son los derechos que aparecen violados en este decreto? Fundamentalmente, lo que hace es tabula rasa, para utilizar una expresión del presidente, con el derecho de usuarios y consumidores, que está previsto en la Constitución argentina, y que presupone que el mercado debe ser regulado por el Estado, especialmente en la oferta de bienes y servicios, para proteger a la parte más débil de la relación, que son los usuarios y consumidores. En varias de las modificaciones de las leyes que se derogan o se cambian, se vuelve a una idea de un libre mercado en donde los usuarios y consumidores no tienen ni la más mínima protección frente a aquel que realiza la oferta de bienes y servicios. Es como volver al Leviatán de Thomas Hobbes, donde la fuerza del mercado todo lo pueden disponer y las personas no tienen ningún tipo de derecho. Y este no es el modelo constitucional establecido en nuestro texto. Entonces, es un modelo de un mercado regulado por el Estado protegiendo los derechos de usuarios y consumidores en los sectores más vulnerables frente a la producción de bienes y servicios, algunos de ellos esenciales para la vida y para la existencia. En la gran parte de este decreto se viola justamente los derechos de usuarios y consumidores. Y el artículo 29 impide que el Congreso le conceda facultades extraordinarias o la suma del poder público al Poder Ejecutivo, y también impide que el Poder Ejecutivo, utilizando algún mecanismo constitucional, haciendo un desvío de poder y un abuso de derecho público, intente la suma del poder público. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Si se establece, si se consolida este mecanismo de decretos de necesidad de urgencia que pueden derogar y pueden modificar esta cantidad de leyes sin pasar por el Congreso deja de tener ningún tipo de razón de ser. ¿Qué panorama usted se imagina? A mí me parece la promoción de muchas acciones en primera instancia, con medidas cautelares, y después ver la posibilidad de ir per saltum en la Corte Suprema de Justicia, porque acá hay gravedad institucional. Porque acá sí está en juego la división de poderes como uno de los elementos esenciales de la configuración de la República como forma de gobierno. ¿Y qué escenario imagina? Básicamente la presentación de amparos en contra de algunos artículos particularmente, o en contra del decreto general. Yo creo las dos opciones, en contra del decreto en general y en contra de artículos particulares. De todas maneras, sea una u otra alternativa, el órgano al que se llegaría de manera, digamos, final en el camino de estas presentaciones sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, y me parece que va a llegar muy rápido, porque se va a llegar per saltum a la Corte Suprema. Lo que me resulta interesante destacar acá es una expectativa de un potencial, si hay muchos intereses afectados, porque el presidente dice que esto es lo que votó la mayoría de la gente, pero todos los que se consideren afectados, por ejemplo, yo soy inquilino, es muy posible que si nos vemos perjudicados en forma directa, empecemos a judicializar esto. Esa judicialización, como bien dice el constitucionalista de la televisión pública, que entrevistaba a la televisión pública, va a llevar una multiplicidad de juicios, de
que van desde cortos hasta, bueno, desde cuestiones particulares hasta cuestiones más generales, y es muy probable que todo esto termine en algún momento en la Corte Suprema, Sí. que habrá que ver qué decide. Puede este decreto empezar a sufrir, que no sería la primera vez, muy normal que esto pase, empieza a sufrir restricciones e incluso que se lo declare en su totalidad inconstitucional. Claro, eso es un proceso que puede llevar años. Sí, Y como puede llevar años, estamos hablando de una industria del juicio impresionante. sí. Porque cuando hablamos de la tarjeta de crédito, los ofertantes, los vendedores de la tarjeta de créditos, muy contentos. Pero los comerciantes y los consumidores seguramente no están contentos. Probablemente veamos juicios de ambas partes. Sí. Sociedad anónima a los clubes de fútbol. Es probable que muchos clubes de fútbol empiecen demandas judiciales para declarar esto inconstitucional. Sí. Existen miles de sectores que pueden empezar a judicializar esto. Claro. Así que podemos ver una industria del juicio como nunca antes en la historia. Sí, sí, sí. Salvo que por ahí esto se frene, ¿no? O tenga una salida más rápida por un persalto. Yo creo que el persaltum puede ser una salida más rápida para decir, bueno... Por eso lo propone, lo prevé, no es que lo propone, Sí. lo prevé este abogado Sí. constitucionalista, dice, la Corte va a tener que hacer un persaltum y va a tomar, si es así, una de las decisiones más trascendentes. Sí. Porque si aprueba este decreto, es decir, no lo declara inconstitucional, prácticamente el Congreso de la Nación pasa a ser decorativo en Argentina. Y acá hay una cuestión política, ¿no? Digo, la Corte hace rato, y sobre todo en la campaña electoral, estuvo jugando políticamente. Con solo 4 miembros. Sí, con solo 4 miembros, falta nombrar un miembro todavía, que podría ser una mujer, dicho sea de paso, porque son 4 varones. No fue indiferente la campaña, tuvo algunas consideraciones, algunos señalamientos, ¿no? de lo que es el orden constitucional hacia uno de los candidatos, que en ese momento era Javier Milei. Digo, bueno... Será interesante de ver, porque Sí. aunque hay mucha discusión sobre la neutralidad de la Corte Suprema o su preferencia o sus sesgos políticos, Es uno de los poderes del Pero- Estado, hay juego político. pero tendrá su responsabilidad, y esto es un decreto de naturaleza política, Sí, sí. bases de básicamente un reseteo del país. La gran pregunta es, ¿qué pasará al respecto? Porque una de las posibilidades es que si esto prospera, en Argentina el Congreso Nacional pasa a ser de adorno. Claro. Y también, si esto prospera, muchos sectores que en este instante se van a ver vulnerados, que sienten que es un retroceso, asociaciones de consumidores, asociaciones de empresarios, pequeñas empresas, Sí, las sí. pequeñas droguerías que se dedican a los vos- remedios que son genéricos, todo. Mirá qué loco lo que plantea Enrique, porque me llamó la atención un representante de los inquilinos que es muy conocido, no me acuerdo ahora el nombre, de los inquilinos en Buenos Aires, hace un tiempo atrás, unos meses atrás, pedía porque se modifique la ley de alquileres. Digo, ¿no? Y lo vimos esta semana reclamando que por lo menos dejen la ley que está. Digo, ¿no? Sí, es un punto interesante. Cuando hablamos de esto de accountability y también de los procesos de negociación política, porque había una ley de alquileres. Después, en un proceso con asociaciones de inquilinos, empresarios, se aprobó otra ley de alquileres. Claro. Esa otra ley de alquileres tampoco gustó y empezó todo un proceso de vuelta en el Congreso con tira y afloje que terminó en una tercera ley de alquileres. Esa ley de alquileres nueva, la última, dejó insatisfecho a inquilinos y dejó insatisfecho a las inmobiliarias, pero porque tenía un poco de poco, un poco de mucho. Lo interesante a destacar es que es el resultado de un proceso político con la participación de muchos actores que Claro. negocian y acuerdan lo que finalmente acordaron, que abarca tanto a los inquilinos como a las inmobiliarias como a las constructoras. Y todo eso ahora se borra de un plumazo por un decreto del presidente. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Hay 2 caminos, calculo yo, ¿no? Por lo menos... Yo creo que vamos a observar los dos. Vamos La a del ver, Congreso, Sí. que quizás termina en nada, Sí, sí. si nos basamos en toda la historia, De y hecho, la, ya están en desarrollo algunas demandas, así que... y la judicial, Sí, sí. y también ver como este es un decreto que tiene vigencia por 2 años,
y necesita ponerse en práctica, como la transformación de todas las empresas del Estado en sociedad anónima y después proceder con su privatización. Seguramente vamos a volver a hablar de esas cuestiones. Claro. Esto es un proceso que recién empieza, así Sí, que no terminó todo hoy. Va a pasar muchas tensiones, Y que se sumará a la ley ómnibus. Ajá. ¿Y Barda Analítica tampoco terminará? Sí, continúa. Continuamos. Esto Bien. sería de Así continuo. que dejamos acá. Y Vamos acá y bueno. recuerden, déjenos sus comentarios porque abordamos muchos temas y recuerden que abajo también tienen pie de página mucho contenido adicional de lo que hoy hablamos. Y felices fiestas.